Sí, vete. Porque está que te meten los dedos, es hija. Buenos días, profesor. Buenos días, hijo. ¿Qué tal? ¿Todo tranquilo? Buenos días. Buenos días, hijo. Buenos días, profesor. Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Buenos días, profesor. Hola, muchachos.
¿Qué tal, muchachos? ¿Todo tranquilo? Ya se acercan fiestas patrias. ¿Mm? ¿Qué han hecho? A ninguno de ustedes los he visto con escarapela. ¿Qué pasó? Profesor, yo sí tengo escarapela. ¿Sí? Ah, ya te veía. Se confunde con el color. ¿Y lo demás? Nada. Yo tengo bandera, profesor. Sí, ya lo veo. Ya no tiene esa escarapela y su bandera ahí. Está bien, eso está bien. Ustedes saben que ese es un día muy importante, ¿no es cierto? Es un día que debemos recordar todos lo que es la independencia de nuestro país. Mucha gente dio su vida por darnos la libertad. Hay países que hasta ahora son colonias de otros países, ¿no? Por ejemplo, en España hay varios países que son parte de España que quieren separarse, inclusive hasta ahora. Lo mismo en Inglaterra, en el caso de Escocia, por ejemplo, es una colonia de Inglaterra, que actúan en cierta forma con cierta independencia, pero siguen siendo colonia, no tienen una independencia total. Nosotros ya tenemos esa independencia y lo que debemos hacer es hacer fruto de ella, aprovecharlo. Pero muchas veces no nos damos cuenta, no le damos importancia y lo dejamos lo dejamos percibido, no le tomamos importancia, no tomamos en cuenta lo que ha costado todo esto para poder tener lo que tenemos ahora. Así que debemos de valorar eso. ¿Ya, muchachos? Bien, yo pienso que esta semana, que por lo menos en casa, ¿no? Deben de alguna manera celebrar la independencia del país con un brindis, un almuerzo especial, como pasar en familia, que para muchos no es una situación muy agradable por lo que estamos viviendo, pero de todas maneras debemos destacar las visas que dieron por este momento, ¿no? Conversen, hablen con sus padres, qué lo que les pueden contar sobre esto, para que ustedes puedan entender. Y lean, ¿no? En internet hay bastante información. Y ahí pueden ustedes informarse sobre todo ese tipo de cosas. Bien, muchachos. Lamentablemente la semana pasada, y por cierto, ya en un minuto cierro el aula, se quisieron infiltrar, ¿no? O se infiltraron. Y hay eso causa retrasos. Ya. La semana pasada, pudimos terminar la actividad, no les pude dejar la actividad, mucho menos les iba a dejar tarea. Por eso, hoy vamos a terminar como es la última semana, terminamos hoy, les voy a dejar una actividad para que ustedes la puedan hacer en Classroom. Ya, y ya ido más, ya quedaría ya tareas, nada por esta semana, para que ustedes descansen y disfruten sus vacaciones, una semanita de vacaciones, ¿no es cierto? Bien, muchachos. Para el próximo semestre van a haber algunos cambios. No vamos a trabajar de la misma forma que hemos estado trabajando, porque hay unos alumnos que no han estado bien, así que vamos a trabajar de otra forma. Ya, yo espero que ya todos hayan actualizado sus correos. Yo he estado eliminando, se supone que los que no han estado en el Classroom me han estado enviando el correo correspondiente para poder trabajar, porque vamos a trabajar a coordinar con los correos, les voy a enviar la información y voy a necesitar sus correos para poder separarlos, porque lo más probable es que trabajemos en grupo. ¿Ya? Vamos a trabajar en grupo por medio de Zoom. Así que deben tener sus correos correspondientes para que no se desvíe a otros lados la información que voy a enviar. Ya, bien, en cámaras, a ver, ¿cuántos hay con cámaras acá? Hay pocos que han ingresado, ¿por qué? ¿Qué pasó con la mayoría? ¿Ya no quieren entrar a clase? Hoy es la última evaluación que van a tener. Bien, muchachos, vamos a ver. De una vez entramos
Ya les he enviado información al Classroom, por si acaso. Ya. ¿Se acuerdan de la actividad pasada? Lo habíamos hecho, ¿no es cierto? Pero vamos a recordarlo hoy. Vamos a hacer dos ejemplos que habían en la ficha. Los voy a hacer acá porque ustedes me van a hacer uno igual en la computadora. Ya. Van a ingresar la información. A ver. Ya. Estábamos en el ejemplo 1, ¿no es cierto? Decía, una relación de masa-volumen de una sustancia homogénea, como el aluminio, cuyo volumen y masa se miden a 20 grados centígrados de temperatura, se expresa en la tabla de datos. Hallar la ecuación matemática que representa la relación entre esas dos variables. Lo que ustedes tendrían que hacer, si estuviéramos en presencial, lo que ustedes tendrían que hacer es hacer una gráfica en base a la tabla que les había dado yo en la ficha, ¿no? Como no podemos hacer esa gráfica presencialmente, ya ustedes, se supone que eso graficar les van a enseñar en aritmética, si es que no les enseñan en primaria, porque esto se enseña en primaria, en realidad, armar las gráficas. Lo que vamos a hacer ahora es interpretar estas gráficas, ¿ya? Un ratito. Ya está. A ver. Decía, por un momentito, muchachos, voy a cerrar el aula, ¿ya? Bien. Ven la pantalla, ¿no es cierto? ¿Ven el cuadro que está ahí, la tablita? ¿Sí? ¿Puedo decir una cosa? Sí, dime, te escucho. Cuando me mandó los 3 ejercicios, no me mandó el ejemplo 1. ¿No ha llegado el ejemplo 1? Ya, te va a llegar después. Espera un momento, voy a terminar este, después te lo envío. Porque debería haber llegado. Deben haber llegado 3 tablas. Ya. A todos les debe haber llegado 3. Bien, empecemos con primero. Aquí no les he puesto la tabla. Les he puesto la tabla, pero no les he llenado de datos. ¿Por qué? En la ficha dice, está la tabla y dice volumen, una columna de volumen, datos 0 a 60. Eso está en la ficha que ustedes les di la semana hace 15 días. En la segunda columna, masa del aluminio está de 0 a 162. Lo que voy a hacer es graficar esto. ¿Ya? ¿Cómo lo voy a graficar? Voy a colocar, en la primera columna, voy a colocar volumen. En la primera columna voy a colocar volumen, que está dada en mililitros. ml significa mililitros. ¿Ya? Y en la otra vamos a colocar masa, que está dada en gramos. ¿Ya? Presten atención porque todos estos pasos los van a hacer ustedes. ¿Ya? En la primera columna vamos a colocar todos los datos, ¿ya? De 0 va avanzando de 10 en 10 hasta 60. ¿Ya? 0, 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Ahora mire, ve. Ustedes cuando lo hagan, porque esto se los he enviado para que ustedes repitan el proceso. ¿Ya? Y se puedan guiar inclusive les voy a colgar el video para que se puedan guiar cómo hacerlo. Lo tienen que aprender bastante porque lo vamos a utilizar el siguiente semestre, ¿ya? Bien, en la segunda columna aparece la masa del aluminio, que está dada en 0, la columna viene 0, 27, 0, 27, 54. Si van viendo cómo se va armando una gráfica ahí, automáticamente se va armando la gráfica.
Y se van colocando los puntos, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Yo les he puesto automáticamente eso. Cero, 27, 54, 81, 108, 135 y 162. Ah, acá es 60. Ya está. Ahora, ¿ven la gráfica ustedes? Ha salido. Cuando ustedes grafiquen, lo que van a graficar primero son los puntos. ¿Sí? Los puntos. Una vez que grafiquen los puntos, lo que ustedes van a hacer cuando se hace en papel es trazar una línea uniendo esos puntos. Cuando uno observa que esa línea que se ha trazado es una línea recta, entonces ya tengo ya una información. ¿Para qué? ¿Para qué me sirve esa información? ¿Para qué me sirve esa información? Vienen las preguntas. Dice, ¿cuál es la variable independiente? ¿Qué es lo que yo voy agregando? Lo que yo voy agregando es el volumen de aluminio. Yo agrego 0 milímetros de mercurio y obtengo, lo peso y tengo 0 masa. Agrego 10 milímetros de mercurio y voy a obtener 27 gramos de masa. Agrego 20 miligramos de mercurio y voy a obtener 54 gramos de masa y así. Lo que yo voy agregando es esta parte de acá, el volumen. Como lo que yo agrego es el volumen, entonces esto es la variable independiente. ¿Estamos? Porque no depende de nadie más que de mí, de quien está haciendo la experiencia, en este caso de mi parte. Como yo soy el que ha ido los datos, entonces esa es la variable independiente. Entonces, acá escribimos variable independiente, volumen. ¿Sí? Nada más. Ahora, variable independiente. ¿Quién es la variable independiente? Perdón, dependiente. Cuando yo dije, agrego 10 milímetros de mercurio, obtengo 20 gramos de masa. Cuando yo peso 20 milímetros de mercurio, obtengo 54 gramos de masa. O sea, yo voy a obtener en base a lo que voy agregando. Quiere decir que masa va a depender de cuánto de volumen yo agrego de mercurio. Si yo agrego 30 milímetros de mercurio, obtengo 81 gramos de masa. Si agrego 40 milímetros de mercurio, obtengo 108 gramos de masa. Y así. La masa aparece como resultado de lo que yo voy agregando. Por lo tanto, la masa depende del volumen. ¿Estamos? La masa depende del volumen. Como depende del volumen, la masa es la variable dependiente. Y eso lo vamos a poner acá. La masa. ¿Sí? Bien. Sigamos entonces. Pregunta, dice, ¿qué relación tienen las dos variables? Como esta es una línea recta, ¿sí? Al unir estos puntos se ha obtenido una línea recta y pasa por el origen, entonces la relación que guardan las dos variables, ¿a qué variables se refieren? Se refieren a la masa y el volumen. ¿Sí? El volumen y la masa son las variables. Espero muchachos. Sofía, los números los he sacado de la ficha que les envié. Todos esos datos están en la tabla. En la ficha que yo les envié, hace 15 días les envié todo el ejemplo 1, el ejemplo 2 y la actividad. Esos números que estoy colocando ya, están en esa ficha. ¿Qué no entiendes, Tiara? Quiero que me digan para poder explicarles de nuevo. No entendí lo mismo que dijo Sofía. No te escucho bien, hija. Acércate un poco más. Ya entendí, no entendí de dónde salían los números. ¿De dónde salían los números? Ya. Sí, los números, como le dije,
estaba en la ficha que les había entregado. Solamente lo que he hecho es rellenar esa tabla. Yo relleno la tabla y automáticamente se va a construir esta gráfica. ¿Ya? Automáticamente se construye. ¿Ya? ¿Para qué yo necesito construir esta gráfica? Porque en base a esta gráfica yo puedo responder la tercera y la cuarta pregunta. ¿Ya? Profesor, nosotros también tenemos que copiar todo eso en lo que nos mandó, ¿no? Ustedes, miren, en Classroom les he colgado los ejemplos vacíos para que ustedes lo llenen, pero no lo van a hacer en este momento. Se los he dejado vacíos para que ustedes... Lo que sí me van a tener que hacer es la tercera. Yo les voy a dar un tiempo, terminando yo de explicar los dos ejemplos, les voy a dar un tiempo para que ustedes terminen esa actividad. ¿Ya? Luego se lo mandamos completado, ¿no? Sí, solamente lo llenan ustedes, lo llenan y ya yo reviso lo que es la actividad, la tercera que aparece ahí. El ejemplo 1 y el ejemplo 2 no, porque eso yo se los estoy dando. Ya, ok, gracias. Bien, seguimos entonces. Como decía, los datos es en base a lo que está en la ficha. En base a los datos que he colocado en esta tabla, se construye la gráfica automáticamente. La variable independiente es el volumen, ¿por qué? Porque es lo que yo estoy agregando. Y la masa es la variable dependiente, ¿por qué? Porque es lo que resulta por lo que el volumen que yo he ido agregando. Bien, ahora, ¿por qué dice? ¿Qué relación tienen las dos variables? Les decía, como al unir todos los puntos, cuando yo uno todos los puntos, lo que sale es una línea recta. Entonces, como es una línea recta, yo puedo afirmar que la relación que tienen es directamente proporcional. ¿Sí? Este es algo que ustedes, si es que ya no lo han llevado en razones y proporciones, lo van a llevar. Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando se tiene una recta. ¿Estamos? Eso. Como yo he obtenido una recta, entonces las dos magnitudes o dos variables, masa y volumen, el volumen por si acaso es una magnitud, o también yo lo llamo una variable. La masa igual, es una magnitud o también le llamo una variable. ¿Estamos? Ahora dice, ¿por qué tiene ese tipo de relación? Tiene ese tipo de relación por lo que decía justo hace un momento. Porque la recta pasa por el origen de coordenadas, y es una línea recta. Entonces, ¿por qué tiene ese tipo de relación? ¿A qué relación se refiere? Que son directamente proporcionales. Son directamente proporcionales porque es una línea recta, porque la gráfica es... Porque la gráfica es una línea recta, y pasa por el origen coordenadas. ¿De acuerdo? ¿Por qué tiene esa relación? ¿A qué relación se refiere? A la directamente proporcional. Tiene esa relación directamente proporcional porque es una línea recta y pasa por el origen de coordenadas. Ahora, aquí viene lo más importante. A ver, a los que están llegando tarde, es la última vez, ya cuando regresemos de vacaciones, no va a haber ingreso de tardanza. Ya saben, ¿ah? Ya a estas alturas ya no deben tener problemas de conectividad. Ustedes deben arreglar esos problemas en lo que ya vamos pasando más de 5 meses y hay muchos que todavía siguen en lo mismo. Deben arreglar ese problema porque ya cuando regresemos de vacaciones ya no voy a dar tolerancia. Ya simplemente a las 9, 8 y 10 cierro y nadie ingresa. ¿Estamos de acuerdo? Bien, recapitulemos entonces. Decía, la variable independiente es el volumen. La variable dependiente es la masa. ¿Qué relación tienen las variables? Es directamente proporcional. ¿Por qué tiene esta relación? Porque es una línea recta y pasa por el origen de coordenadas. ¿Sí? Ahora, a mí me está pidiendo acá, dice, hallar la ecuación matemática que representa la relación entre las dos variables. Hallar la relación matemática que representa la relación entre las dos variables. Estas dos variables, ¿a qué variables se refiere? Volumen y masa. Guardan una relación que es directamente proporcional. Pero para eso se construye una ecuación matemática. ¿Cómo voy a construir una ecuación matemática?
Ya la fórmula se las había dado anteriormente. Pero acá vamos a hacer de manera, vamos a hallar lo siguiente. Vamos a hallar la pendiente de esa gráfica. Esta gráfica tiene una pendiente. Si ustedes se fijan en la ficha que les he entregado, hay una gráfica ahí, un triángulo, y hay una pendiente que es el ángulo que se forma. Sí, la pendiente es esta, que dice y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Y ahí hay la pendiente. Se restan esos dos datos, se dividen y obtengo la pendiente que va a ir acá. Ahora, lo único que van a hacer ustedes es lo siguiente. Identificar quién es Y1, Y2, X1 y X2. Y1, les voy a poner acá, Y en general, Y1 y Y2 son las variables dependientes. ¿Ya? Y X1 y X2 son las variables independientes. ¿Vamos? Miren, X, Y1 y Y2 son las variables dependientes. X2 y X1 son las variables independientes. ¿Y dónde está eso? Variable independiente es lo que acabamos de hallar. ¿Y quién es la variable independiente? El volumen. ¿Quién es la variable dependiente? La masa. Ah, entonces, la masa es Y, ¿no es cierto? Es Y. Y el volumen es X. Entonces, en base a eso, yo hago lo siguiente. Este es el primer dato, 0. Para Y0, para Y, esto va a ser Y1. Y este va a ser Y2. Para X va a ser X1. Y este va a ser X2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, reemplacemos acá. Y1, 0. Y2, 162. Esto lo voy a colocar acá. Y1, 0. Y2, 162. Ahora vayamos a ver X1 y X2. X1, 0. X2, 60. X1, 0. X2, 60. Y miren, ve, automáticamente le va a salir acá el valor de la pendiente. Ya está calculado. Eso ustedes lo pueden hacer en papel utilizando esta fórmula que aparece acá. Pero aquí ya se los he calculado. ¿Por qué? Porque lo que ustedes van a tener que hacer es lo siguiente. En la ecuación van a colocar ahí. ¿Cómo? A mí me están pidiendo la relación matemática que existe. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. En la diapositiva, en la primera clase les expliqué cómo construir la fórmula. La ecuación matemática se construye de esta manera. Primero pongo la variable dependiente. Masa igual a la pendiente. ¿Cuánto es la pendiente? 2,7 por la variable independiente. ¿Quién es la variable independiente? Es el volumen. Volumen. Y ya se construyó la ecuación matemática. Eso es lo que me están pidiendo. De manera simplificada puedo poner masa igual a 2,7 el volumen. Sí, y esa es una relación matemática que existe en realidad. ¿Ya? Quiero que me digan, por favor, si me entendieron esta última parte. Voy a hacer el segundo ejemplo para que lo vean. Ya voy a hacer el segundo ejemplo. Ahí ya tenemos el primero. Eso es lo que tienen que hacer nada más. Ya. Llenar esa información. Todo está ahí dado. Espere. Dime. ¿Puede bajar a la ecuación matemática? Ya. Esto va a estar en los videos para que los puedan ver. No va a avanzar porque ya no me queda mucho tiempo, ¿ya? A ver, vamos a ver. Acá tenemos el ejemplo 2, ¿no es cierto?
No llega. Ya. Ahí está la tabla que puse en el ejemplo 2. Dice, se ha medido el volumen de la masa de un gas a 0,01 mol. Ahí debe ser 0,1 mol, debe ser nada más. Hay un error ahí. Ahí está. Ya. A presión constante de una atmósfera y a diversas temperaturas como se representa en la tabla de datos. Determinar por interpolación la temperatura del gas cuando ocupa un volumen de 350 mililitros y establecer la relación matemática entre el volumen y la temperatura del gas. Aquí me están pidiendo dos cosas. La temperatura a un volumen de 350 que no está en la tabla y la relación matemática. Primero vamos a hallar todo lo que hicimos anteriormente. Hallar la ecuación matemática y después vamos a hallar esto de acá. ¿Ya? Veamos. Construyamos la tabla. La tabla, primero aparece volumen y después aparece temperatura, ¿no es cierto? Ya. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a colocar en esta primera columna la temperatura. La temperatura que está dado en grados Kelvin. ¿Ya? Y en la otra voy a colocar el volumen, que viene a ser en mililitros. Ahora, ¿por qué he hecho esto? Porque cuando yo tenga esta sustancia, este gas, yo no voy a agregar volumen de gas, 10 mililitros, 30 mililitros. Lo que voy a hacer es encerrar una cierta cantidad de volumen que hay, de volumen de un gas, y lo que voy a hacer es empezar a calentarlo. Le voy a agregar más calor, cada vez más calor, y más calor, y más calor. Entonces, aquí voy a agregar en esta tabla los datos. 100, 150, 250, 300. Me falta un dato. A ver. 100, 150, 200. Hasta acá. 200, 250, 300 y 400. Ahora voy a agregar los datos en la segunda columna, el volumen. 122, 183, 244, 305, 366 y 477. ¿Y ven cómo se ha construido la tabla? La gráfica. Ahí tenemos la gráfica. Cuando ustedes unan esos puntos, se tiene la línea recta. Por lo tanto, a ver, ¿quién me dice acá, por acá, quién es la variable independiente? Temperatura. La temperatura. ¿No es cierto? Porque les acabo de decir hace un momento, yo he ido agregando calor. Lo que yo agrego es la variable independiente. Por lo tanto, será temperatura. ¿Y qué será la variable dependiente? El volumen. El volumen, ¿no es cierto? ¿Qué relación guardan esta gráfica? Si es una línea recta, ¿qué cosa era? Directamente proporcional, ¿no es cierto? Directamente Proporcional. directamente proporcional. ¿Por qué guarda esta relación? O sea, ¿es directamente proporcional? Porque está en una línea recta. Exactamente, porque la gráfica es una línea recta. Es una línea recta y pasa por el origen de coordenadas. ¿Estamos? Ahora sí, decíamos acá, la variable dependiente, ¿quién es? Aquí, Y, les decía, Y1 y Y2 son variables dependientes. Y X1 y X2 son las variables independientes. En base a eso llenábamos los datos que tenemos acá, Y1, Y2. Entonces, decíamos, como
la variable independiente es temperatura, entonces este es X. Volumen es la variable independiente, es Y. Y acá era Y1, ¿no es cierto? Y1, y acá es Y2. Bien, Y1 ¿cuánto vale? 122. Y2 ¿cuánto vale? 447. 122 y 447 era esto era 487, ¿no? Bien, 487. Ya está. Ahora, X1 y X2, ¿quién era? Lo que le corresponde. X1 será esto, 100. X2 será esto, 400. Y eso vamos a colocar acá. 100 y acá 400. Y ya tengo la pendiente calculada acá. Los valores se ingresan automáticamente y acá aparece la pendiente. Vamos a colocar la ecuación entonces. Primero va la variable dependiente. ¿Y quién es la variable dependiente? Es el volumen. Entonces yo digo, volumen es igual a ¿qué? A 1,22, es la variable, la pendiente que salió acá, por la variable independiente, que es la temperatura. Para simplificar la ecuación por número por espacio, puedo decir que volumen V es igual a 1,22 veces la temperatura. ¿Estamos? Miren, es el mismo procedimiento que el caso anterior. Lo único que hemos cambiado es el orden de las tablas. ¿Sí? El orden de las tablas. ¿Por qué? Porque en la gráfica está en base a esta tabla. Ya, y si yo colocaba al revés me iba a salir diferente. Ya, por eso lo he hecho más que todo. Bien, lo importante es que ustedes identifiquen quién es la variable dependiente, quién es la variable independiente. Ahora, ustedes van a ingresar al Classroom, ya deben haber ingresado y tienen la actividad. Y se pueden guiar por ello. Ya, les voy a dejar esto ahí para que ustedes puedan hacerlo. Les voy a dejar hasta las 9 de la mañana que puedan entregar esa actividad. Ya, pues es para hoy día. Si hay dudas, me dicen por favor. Por favor, los que están entrando tarde. Si tienen problemas de conectividad, traten de dar solución a ese problema en esta semana. Profesor, ¿Qué pasó? ¿puede bajar donde está la ecuación? Ya. Hasta abajo, porque no vi que decía ahí abajo de la ecuación. A ver, Ashley, un ratito. ¿Eso quiere ver? Sí, profesor.